¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chica, que yo no sé si es paranoia mía, pero cada vez que yo entro o salgo de esta casa hay un tipo ahí que me estaba persiguiendo. ¿Es ese? Sí, ese mismo es. ¿Ustedes lo están vigilando o cosa? Ay, Demes. En este país vigilan a todo el mundo. Ay, yo no exagere, yo también. Que no exagere. Que no exagere. El último que apague el morro. El día menos pensado, el cabrón ese va a venir a cogernos a todos presos. Y lo que va a encontrar es la casa vacía. No, ya. No, que mi mamá va a llegar ahora, ¿no? ¿Y dónde está? A esta hora sale de la pizzería. Pizza. Aquí le dicen queso de verdad, ¿eh? Dice mi abuelo que no coma pizza en la calle, que una vez compró una pizza y en vez de queso tenía un condón. ¿Usado? Y chica, no seas cochina. Eso fue en el periodo especial que en vez de queso, para que pareciera queso derretido, le ponía un condón. Ay, cómo lleva desde el 59 en periodo especial. Al antojo de los cabrones eso. ¿Tú sabes que mi mamá trabajaba en una farmacia? ¿Ah, sí? Y mi papá se casó con ella porque le conseguía el alcohol para preparar el trago. Media de alcohol, media de agua y azúcar quemada. Y cogían unas clases de nota que para qué contar. Pero lo que los unió después los separó. Mi mamá se cansó de su borrachera. Yo nunca me voy a cansar de ti, ¿eh? ¿No? ¿Seguro? ¡Ay, cojones! Tú sabes todo lo que yo he luchado por sacarte adelante. Quería darte una vida decente a través del ballet. Y tenías todas las condiciones para ser un primer bailarín de la compañía. Pero tú, por machismo de barrio, por dejarte llevar por mentes analfabetas, lo mandaste todo al carajo. Como si ser bailarín fuera igual a ser maricón. ¡Fly al cache! Nadie sabe lo que hacen los bailarines. Si esos camerinos hablaran. Pero lo más importante es la emoción del escenario cuando abre el telón. Los aplausos, los gritos, las flores, los autógrafos, los compañeros de partido entregando los premios. Pero tú lo mandaste todo al carajo. Por complejista, por come mierda, por hacerle caso a mentes débiles. Abuela, con el dolor de cabeza que yo tengo y tú con la muela visca a esa hora, hazme favor. Ven acá. Cuéntame qué cosa fue lo que te pasó. Porque eso de que te cayó un cuadro de Mariana Grajal en la cabeza, eso no te lo va a creer nadie. Robo de primera base, ¿eh? ¿Tú te das cuenta que yo tengo mala suerte? Me cae un cuadro en la cabeza y después nadie me cree. ¡Ay, cojones, abuela, que suave! Que aguantes, te dije. En esta casa hay alcohol porque yo soy diabético. Jamás voy a entender cómo un artista como yo pudo casarse con un ceboruco como este, que lo único que hizo toda su vida fue darle a una pelotica con una estaca. Lo que pasa es que tú te crees que te la sabes toda. Ay, Lenny, ¿tú crees que a mí no me duele verte? Que estás viviendo la vida sin ilusión, sin propósito, sin nada. Ay, pero qué ilusión ni propósito, abuela. Según tú, ¿qué se puede hacer en este país? A ver. Bueno, chicos, lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar. Porque mírame a mí, que yo soy una vieja y todavía estoy formando bailarines cuando ya podría estar jubilada. ¿Y de qué te sirve? Dime, ¿qué tú tienes? Nada. Este apartamento que te lo dio el gobierno, sí, pero se nos está cayendo arriba. Un carro roto en el garaje. Los premios, las medallas que no sirven para nada. Mi abuelo que es un inútil porque las memorias se olvidaron de las glorias. ¿Tú te das cuenta que en este país hasta los refranes son al revés? No me jodas. Y la bola se va elevando y honrón. Dios mío, pero ¿por qué este castigo y tan largo? ¿Por qué no te vas con pelota y todo? ¿Y tú? No vamos a empezar a discutir de política como siempre. Por lo menos tenemos dignidad. ¿Dignidad? ¿Estás segura? ¡Strike!
Lemis. Porque tú eres Lemis, ¿no? Sí, sí. Ex proyecto de bailarín, vives con tus abuelos porque tu madre te traicionó y vienes de casa de la jevita. Que por cierto, te la estás amando donde quiera. Cualquier día te pueden acusar de indecencia pública. No voy a decir nada más para que no digas que soy un chismoso. No, yo no soy bailarín. No, ni pelotero tampoco. No, ni pelotero tampoco, ¿qué hay con eso? No, yo sé que tú eres machito, tú sabes, pero te agarró el complejo ese del tutú y la pajarería. No, mira, todos los bailarines no son maricones, ¿eh? No. Lo que pasa es que yo no tenía talento, lo demás es chisme de la gente, mi hermano. Sí, ni yo soy Alicia Alonso, ni quiero averiguarlo. Aunque creo que con lo de la pelota, cuando esos caníbales se enteraron de que tú habías estado en el ballet, te deben haber hecho la vida un yogur. Simplemente no tuve rendimiento. Ahí también fallaste. Ni bailarín, ni pelotero. Soy César. Como el emperador, de ahora en adelante este va a ser mi nombre de guerra para ti. Yo te voy a atender. Pero, compañero, ¿qué tengo que ver yo con la seguridad del Estado? Compañero, todos tenemos que ver con la seguridad de la patria. Últimamente te hemos estado observando y estamos viendo que estás cayendo en ciertas situaciones ingenuamente, pero que pueden afectar a tu familia. Más exactamente a tus abuelos, que son compañeros integrados, revolucionarios, decentes. Y queremos ayudarte para que no vayas a perjudicarla. Sin querer. Exactamente a tu abuelo y a tu abuela. Porque te digo algo, Lemis. Si nosotros sacamos a tu abuela de la enseñanza artística de que se muere y el viejo va atrás y tú vas a ser el culpable de todo. Mi abuela no tiene nada que ver con esto. Y me va a acabar de decir en qué delito estoy incurriendo. Así me gusta, directo al grano. Mira, la putica esa con que tú... Ey. Cuidado, tú sabes perfectamente que es una putica. ¿Eh? Mira, desviada ideológicamente. No asiste a nuestras actividades y se junta con un grupo de elementos desafectos. Y el hermano que no se haga el machito, que cuando le apretamos las tuercas, gritó, ¡viva el comandante! Lazarito es flojo de pata y todo el mundo lo sabe en el barrio. No digas nada, bailarín, que yo también fui joven. Pero para nosotros los patriotas de verdad la revolución está primero. Con esto te quiero decir que si te viras cualquier noche de esta, porque ya lo hemos hecho antes, te tiramos al mar y ¿qué va a decir la gente? Un balsero que quería desertar. ¿Tú me entiendes? Mira, yo podría haber grabado esta conversación y no lo hice. Te quiero ayudar. Tómalo como un aviso entre revolucionarios, por decirlo de alguna manera. Si ves algo en esa casa, queremos que nos informes. De más está decirte que esta conversación nunca existió. ¿Está claro? Recuerda que tú puedes acortarle o alargarle la vida a tus abuelos. Ojalá mis. Chama, cualquier día invítame a ver el lago de los cisnes. Un poquito de agua, ¿no? Dale, ven. Oye, ¿tu hermano no te dijo nada? Nada, eso está en lo suyo. ¿Y tu mamá? En la pizzería. ¿Estamos solos entonces? Pero solo. Sí, solo. Anda.
pinga esto, cojones. Por culpa tuya. Mi Cuba sufre, mi Cuba llora por dentro. Tremendas ojeras. Abuela, déjame tranquilo. Mira, más bien ponte a engrasar el machete ese. Oye, con mi machete no te metas. En este país uno no se puede meter con nada. Con nada. Yotanka, ¿Qué? ven acá. Me hace falta hablar con tu novio. ¿De qué? Déjame a solas con Lemmy. Quiero que deje a mi hermana. ¿Y eso por qué? Porque quiero que deje a mi hermana. No, pero eso lo decidimos No nosotros. se lo decido yo. Quiero que deje a mi hermana. ¿Qué carajo es lo que te pasa? ¿Pero qué te pasa? Oye, a mí me respetas, maricón. ¿Pero qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa, viejo? Tú te vas a hacer cabrón conmigo cuando en el barrio todo el mundo sabe que cuando te apretaron gritaste viva Fidel y bien. Cuando se acabó la manifestación, nos arrodillaron a todos en el patio del Vivar. Éramos 12. Y nos dijeron que gritáramos viva Fidel. Nadie gritó. Fueron uno por uno. El primero fue Tony. El negro. Ese negro de unos cojones. Le dijeron que gritara, él no gritó. Y le partieron la boca. Un palo. El segundo fue mi Goyo, Manolito, mi hermano. El cabrón tampoco gritó y... le reventaron la cara, Cere. Perdió el ojo, reventaron el pómulo, había sangre por todos lados. El tercero fui yo. Me dijeron, grita. Grita viva Fidel. Yo no grité, yo lo dije bajito, pero... se pararon frente a mí, me levantaron el palo, me dijeron, grita, maricón. Y lo grité. Y a partir de ahí todo el mundo empezó a gritar por ahí para allá y de pinga cera me rajé. Yo me rajé. Yo no puedo hacer nada, yo soy un mierda, ¿sabes? Yo me rajé como una niña primero que todo el mundo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero nada.
tú eres un buen chamaco. El día que la gente se entere de todo lo que se hace en este país, esta mierda se cae. Pero te digo, tú eres un buen chamaco. Aquí que estás jodido soy yo, que no puedo pinchar con los comunistas. Y la disidencia no confía en mí. Yo me tengo que ir de aquí a hacer. Si no me mato. Y con mi hermana. ¿Se puede conversar? Ay, Lemis. Mientras más te miro, más perdido te veo. Abuela, yo no estoy perdido. Yo lo que estoy es cansado, obstinado. En este país no hay para dónde coger. ¿Tú crees que a mí no me da pena ir por la calle y ver cómo le caen a golpe a las mujeres esas que están vestidas de blanco? Por gusto. Bueno, les pagan desde afuera, son mercenarias, ¿no? ¿Sí? Coño, ni que fueran bolseadoras. Les pagan por coger golpes. Mira, Lemis, yo vine aquí para ayudarte. No para que me bajes críticas contra el gobierno. Por eso nunca nos vamos a entender. Porque ustedes no quieren escuchar. Ustedes lo único que quieren es dar órdenes. ¿Pero quién te dijo a ti que yo vine a darte órdenes, muchacho? Bueno, pero tampoco viniste a comprenderme. Viniste a decirme lo que tengo que hacer. ¿Cómo se llama eso? Es que ustedes creen que nosotros los mayores no sabemos nada. Es como si hubiéramos vivido en vano. Abuela, la vida es eso. Avanzar, caerse, cometer errores, rectificar. Pero en este país no pasa nada. En este país siempre es igual. Aquí lo único que se puede hacer es bajar la cabeza, aguantar lo que hay y obedecer. ¿Y tú piensas lanzarte contra el muro? Pues a lo mejor. Lo que sí te puedo asegurar es que no me voy a dejar engañar como ustedes, que ahora no saben cómo virar para atrás. Es verdad. A lo mejor nos quitaron la marcha atrás. ¿Estás segura que no van a dar marcha atrás? Está abierto. Coño, ¿y aquí qué pasó? No. Como ahora se usan eso de los lofts, estamos entrando a la moda. Coño, pero no dejaron nada, ¿eh? Esas modernidades son para los extranjeros, que no se puede con lo que hay. Mira, mejor cállate, que no tienen 3 pesos para llevarme a ningún lado. Eso no es verdad. Entonces, agradece que tengo un techo. Si no, tuviéramos que arrancar para el malecón. ¿Esos son alcoholes de tu padre? No, de mi hermano. Mi papá partió hace rato. ¿Para Yuma? No. Mi padre. Fue el alcohol, la tristeza, la falta de jama, la desesperanza. Yo no sé, se murió de tantas cosas que... Y una pila de gente se quedó ciega tomando alcohol de madera. El periodo especial arrasó con este país. ¿El periodo especial? ¿El periodo especial ni carajo, coño? Son los cabrones eso. Cuando le conté a mi amiga colombiana la historia, me dijo... Tu papá murió por tomar alcohol de curar. Cuando le dije que mi prima Sofía se robaba carne del matadero, aquí, no me creyó. Coño, yo no entiendo. Es como si viviéramos en otra galaxia. Cuando le contamos a los extranjeros lo más cotidiano del cubano, no lo entienden. Porque esto aquí es una locura. Fue una etapa difícil. Fue, no es. Esto es tremenda mierda. Por culpa de los- Ya. Vete, dame, va a buscar un problema por gusto. Coño, chico, como tú me gustas. Pero tú eres pendejo con cojones. Oye, pendejo no. Pendejo no. Lo que pasa es que aquí uno grita y después la tupa te cae arriba. Y esa misma tupa se va para Miami a vivir como Carmelina. Y no pasa nada.
Además, el único cobarde que hay aquí no soy yo. Por eso estamos tan jodidos. Bueno, antes estábamos peor. Antes te cogían una frazada, te la empanizaban, te la metían en un pan y te la vendían como pan con bistec. Esto no es un tema de comida, Lemmy. Danka, esto se va a arreglar. Ahora con las relaciones con No, los eso no es americanos. pinga. Estos son curitas para un cáncer. Ahora se la quieren dar de los amigos de todo el mundo. Cuando ellos nos decían que los yanquis eran los enemigos. ¿Y ahora qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Domesticaron al enemigo? Más de medio siglo perdiendo el tiempo, cojones. ¿Para qué, Lemmy? ¿Para qué? A ver, explícame. ¿Y ahora qué? ¿No pueden admitir que la cagaron? Danka, tú y yo en ese tema no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo tengo fe. No. Lo que tú tienes es una familia comunista que no quiere dar su brazo a torcer. Y esto está jodido. Para uno más que para otro, pero para todo el mundo jodido. Bueno, ya ven acá. Que mi mamá va a llegar. Me das un beso, coño. ¿Ya? Lemmy. Yo quiero confiar en ti. Aunque tú no pienses como yo. ¿Qué pasó? ¿Tú no te quieres ir para el carajo de este país? No. No, ¿qué voy a hacer yo de afuera? Además, yo tengo mis abuelos aquí. Y Miami no es como la gente se lo piensa, ¿eh? Hay que trabajar de verdad. La gente se cree que uno llega y hay un árbol de dinero en cada patio. Eso no es así, ¿eh? No, chico. Tú no te has oído tanta estupidez. En la mesa redonda. Tú no te oyes cuando tú hablas. Al menos esa gente va para tierra de libertad. A luchar por sus sueños. Lemis, yo quiero que seas el padre de mis hijos. Yo quiero vivir una vida digna contigo. Danka, yo también quiero un futuro contigo, pero no fuera de Cuba. Pero si esto es una mierda. No, Cuba no es ninguna mierda. Pero el gobierno sí. Y ellos son los que mandan. Y llevan muchos años mandando. Y ya yo me cansé. Y la vida es una. Yo me voy. ¿Y cómo tú te vas a ir? Ahí está mi casa. Mi hermano me dijo que tú cabías. Y si hay buen tiempo, nosotros nos vamos en la madrugada. Ven conmigo. Quédate, le dijo aquella mañana, sobre la cama revuelta del cuartico entre polvo y sudor. Ya lo sé, que aquí no ves tu futuro, que ya no encuentras ninguna solución que no sea la de huir. Oye, desayuna, aprovecha que ayer llegaron los huevos. En este país nos dejaron solo dos opciones. Irte para el carajo o engrasar el machete.
Se nos fue la putica, bailarín. Se nos fue a los tres. A ti, a mí y a la revolución. No sé qué carajo buscan los jóvenes del lado allá. Me jode porque la revolución se los da todo, le abre la puerta para que tengan un futuro y ¿qué hacen? Se van. Puede que sean 8 años, 8 meses, pero apoyar a traidores te da un tiempo en el tanque. Que le vaya bien puteando en Miami. Más tarde, mientras ataba en su pecho el talismán de todo aquel amor, se escapó de la prisión de su abrazo, se prometió recordar eternamente